Hola, mi nombre es José Alejandro Rodríguez León y el día de hoy les voy a exponer mi examen del primer parcial. En este video analizaremos los artículos del 1 al 55 de la Ley Federal del Trabajo, así como la relación que tiene con el artículo 5 constitucional. El objetivo de esta actividad es que los estudiantes analicemos, comprendamos y expongamos de manera crítica y estructurada los principios relacionados con el artículo 5 de la Constitución, que nos habla de la libertad de trabajo y sus límites, así como los fundamentos generales de la Ley Federal del Trabajo del artículo 1 al 55. En la primera sección, yo aparté los primeros 4 artículos. ¿Por qué? Porque en esto nos habla de los principios generales y la relación laboral. En el artículo primero nos habla que ahí en la Ley Federal del Trabajo se establece que es de observancia general en todo el país y que regula las relaciones de trabajo previstas en el artículo 123 de la Constitución. En otras palabras, esta ley es la base del derecho laboral en México. Ahora, en el artículo 2 nos habla del objetivo, que es el equilibrio de factores de producción y la justicia social, introduciendo un estándar de trabajo digno y decente con respeto a la dignidad, a la no discriminación y el acceso a la seguridad social, así como un establecimiento o una labor en la cual incluya los aspectos de higiene y de seguridad, respetando los derechos colectivos. En el artículo 3 nos refuerza esta misma idea, nos recuerda que el trabajo es un artículo, no es un artículo de comercio y es un derecho social, así como también un deber. En este se establece que debe realizarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y el bienestar del trabajador, prohibiendo cualquier tipo de discriminación. En el artículo 3 bis nos define lo que es el hostigamiento y el acoso sexual. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, el primero implica una relación de subordinación. La subordinación es cuando una persona realiza una labor por ser una tarea la cual es designada por otra persona. Pero lo que es el acoso sexual es un acoso físico, psicológico, que involucra aspectos legales y de igual manera un daño a la moral de la persona afectada. En el artículo 4 nos habla de la libertad de trabajo. Nadie puede impedir ejercer una profesión lícita, así como también hay límites de resolución judicial o cuando se afecten los derechos de terceros o de la sociedad. Ejemplo, pues la sustitución de huelguistas o negar la reinstalación injustificada. Ahora, pasamos a la sección 2. En esta sección aparté los artículos del 5 al 11 porque nos hablan de normas aplicables y definiciones. En el artículo 5 nos habla de las reglas transitorias relacionadas con la prima de la antigüedad para quienes ya trabajan al entrar en vigor de ley. En el artículo 6, este aclara algo fundamental. Siempre debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, ya sea una ley mexicana o un tratado internacional, pero siempre se debe ver por el bien del trabajador. En el artículo 7 se establece que al menos el 90% de los trabajadores en una empresa o razón social deben ser mexicanos. También se permiten los técnicos extranjeros de forma limitada a un 10% con obligación de capacitar a los nacionales, poniendo como prioridad a los trabajadores nacionales. En el artículo 8 nos define lo que es un trabajador como una persona física que presta su trabajo personal subordinado y nuevamente nos aclara lo que es la subordinación, definida como la acción de realizar indicaciones y no realizar tareas por voluntad o dictamen propio. Ahora, en el artículo 9 nos aclara lo que es el trabajador de confianza. No se basa por ética. El trabajador de confianza se dicta tampoco por un título. Este se refiere a aquella persona en el trabajo que realiza tareas específicas al patrón. No necesariamente tiene que ser un directivo, es una persona que el mismo patrón designa. Ahora, en el artículo 10 nos define lo que es el patrón como una persona física o moral que utiliza servicios de uno o varios trabajadores. En el artículo 11 habla de los representantes del patrón, siendo directivos, administrativos o gerentes considerados frente a los trabajadores como representantes, en caso de no poder presentarse el patrón. Ahora nos brincamos a la sección 3, la condición de trabajo y las estipulaciones. En este englobamos los artículos 12 al 25. Aquí la Ley Federal del Trabajo establece lo que puede
y no pactarse en un contrato de trabajo. ¿Por qué sería nulo y contrario al orden público? Bueno, en el artículo 12 y 13, en resumidas cuentas, nos hablan de las regulaciones de supuestos de subcontratación con reformas recientes, pues debido a que solo está permitido en servicios especializados distintos al objeto social del contratante. ¿A qué vamos con esto? Cuando existe la subcontratación, el empleado no puede cumplir con el objeto social de la empresa. ¿Por qué? Porque eso sería estar contratando, por así decirlo, por debajo de la mesa. Es una desviación de trabajadores. Sin embargo, si es una subcontratación, como lo podría ser en una universidad, aquellos que van a instalar elevadores o alguna otra material que sea necesario para la universidad, ahí es justificable. Pero no se puede contratar profesores de otras universidades para que ejerzan en la universidad, porque esto ya estaría desviar trabajadores de otra razón social hacia la tuya. Ahora, en el artículo 14 y 15 nos habla de las condiciones de subordinación que deben formalizarse por escrito y registrarse ante la Secretaría del Trabajo y garantizar los derechos laborales de los empleados. Ahora, en el artículo 16 y 18 y también el 17, la ley protege la antigüedad de los trabajadores en esquemas de intermediación. Si el contratista incumple, el beneficiario responde solidariamente, así como también se tomarán en consideración las finalidades señaladas y en caso de duda prevalecerá la que favorece al trabajador. ¿A qué vamos con que favorece al trabajador? Bueno, si las normas dictadas en la Ley Federal del Trabajo están apoyando a ambos puntos de vista, tanto el patrón como el trabajador, siempre se va a ver priorizada la del trabajador. Ahora, en el artículo 19 nos habla de que todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Y ahora, entrando al capítulo primero de la Ley Federal del Trabajo y título segundo, donde se habla de las relaciones individuales de trabajo, nos encontramos con el artículo 20, que explica el entendimiento de la relación de trabajo como la prestación de un trabajo personal subordinado a una empresa. También define el contrato individual de trabajo como un documento por el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal subordinado a otra mediante el pago de un salario. La falta de contrato escrito no priva al trabajador de sus derechos. ¿A qué voy con estos últimos dos puntos? Bueno, volviendo al pago del salario. Cualquier labor que sea cumplida debe recibir un pago remunerante a lo que se está cumpliendo, ya sea por dificultad, tiempo, etc. Ahora, la falta de contrato por escrito no priva al trabajador de sus derechos. ¿Por qué? Porque si un trabajador está ejerciendo en una razón social sin haber tenido un contrato por escrito, eso no lo priva de sus derechos. Cualquier persona nace con derechos laborales y de igual manera deben ser respetados, haya contrato o no que estipule cada uno. En el artículo 21 nos habla de la relación laboral que existe desde que se presta el trabajo sin importar forma o nombre. ¿A qué vamos con esto? La relación laboral siempre debe existir, por así decirlo, de forma beneficiaria, donde no haya ningún afectado. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se está prestando a favor de ambos, tanto del patrón como del trabajador. Ambos reciben una ganancia y están dispuestos a cumplir lo que sea necesario, siempre y cuando sea lícito para obtener el beneficio. En el artículo 22 prohíbe que el trabajo a menores de 15 años. Haciendo aclaración, los jóvenes de 15 a 17 años requieren la autorización de padres o tutores y no pueden ser labores peligrosas, ni nocturnas, ni horas extras. Y de igual manera no debe afectar a sus estudios. Aquí vamos con esto. Cualquier menor de 15 años está estrictamente prohibido que labore, a menos de que sea en el vínculo familiar. Y de igual manera, jóvenes de 15 a 17 años requieren la autorización de sus padres, así como un contrato que estipule tanto a favor del trabajador como a favor del patrón. Ahora, ningún caso debe afectar con los estudios del trabajador.
En el artículo 22 bis queda prohibido el trabajo a menores de 15 años, ya que no se podrá usar el trabajo de esa edad y menores de 18 años sin que hayan terminado la educación básica. Aquí reitero lo ya dicho, todos los trabajadores deben tener la educación básica obligatoria. En el artículo 23 prohíbe contratar a menores de 15 años y en caso de incurrir en esta conducta se les sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta misma ley. Ahora pasamos al artículo 23. Prohíbe contratar menores de 15 años y en... el artículo 24. Obliga a que el contrato individual del trabajo sea por escrito, señalando condiciones, nombre, domicilio, duración, servicios, lugar, jornada, salario, etc., asegurando una copia del contrato a cada parte, una para el trabajador y una para el patrón. En el artículo 25 nos reitera los requisitos mínimos que debe contener este contrato. Todo lo incluido será suplido por la ley. Ahora, brincamos a la sección 4. En esta sección nos habla de la contratación, antigüedad y modalidades de una labor. Aquí englobamos el artículo desde el 26 hasta el 39. En el artículo 26 nos habla de que el contrato colectivo también debe constar por escrito, así como evitar la privación de derechos del trabajador en caso de la falta por escrito de lo referido en el artículo 24 y 25. En el artículo 27, si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición. En el artículo 28A y 28B se estipula que en la prestación de servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República, cuyo contrato se rija por esta ley, deberá cumplir lo siguiente. Los trabajadores deben ser instruidos por el idioma nacional, salvo excepciones. El patrón está obligado a proporcionar capacitación continua y la capacitación forma parte del derecho al trabajo digno. Ahora voy a regresar un poco a la parte de los menores de 15 años, pues ningún menor de edad puede trabajar en el extranjero a menos de que sea un deportista, un artista o algo de esa índole. Bueno, volvemos al artículo 29 al 34. Aquí se establece la prohibición de menores trabajando fuera de la República, con ciertas excepciones. Aquí es donde vamos a relacionar lo que dije de los artículos anteriores con estos, ya que así como la nula renuncia de los trabajadores que hagan de los salarios devengados, pues toda liquidación debe ser válida, debe ser estipulada por escrito y tener una relación de derechos comprendidos en él. También habla de los convenios celebrados entre sindicatos y patrones, donde no pueden afectar sus derechos y en caso de ser así, solo aplican a futuro y no a las prestaciones ya devengadas. Aquí voy con esta última idea y este último punto. Bueno, si llegaran a haber cambios en los derechos, pago u otros elementos del contrato, estos no van a afectar a la labor ya cumplida en el periodo anterior, únicamente aplicarán a futuro. No pueden afectar a las prestaciones ya devengadas. Si tú ya tienes prestaciones y esas prestaciones son afectadas en un futuro, no van a afectar las que ya tenías. Esas ya están devengadas y esas deben cumplirse. Ahora, entrando al capítulo 2 de la Ley Federal del Trabajo, nos encontramos con el artículo 35, donde la regla general es que las relaciones de trabajo son por tiempo indeterminado, a excepción de supuestos casos de duración de los contratos por tiempo determinado como obra determinada o tiempo indeterminado. La obra es de tiempo indeterminado y a la vez determinado. ¿Por qué? Porque una obra está fijada con cierta fecha o cierto plazo de finalización, pero pueden surgir diversos aspectos que afecten esa duración y la puedan extender o reducir. Ahora, en el artículo 36-37 nos habla de que el contrato por obra o por tiempo determinado es válido solo cuando la naturaleza del trabajo lo justifique. En el artículo 38 nos habla de que los trabajadores eventuales tienen los mismos derechos proporcionales al tiempo laborado. En el artículo 39 dice que si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por el tiempo que perdure dicha circunstancia. En el artículo 39A, 39B, 39C, 39D, 39E y 39F
Se reconocen los periodos de prueba y capacitación inicial que cuentan para efectos de antigüedad. Si el trabajador no acredita aptitud en el periodo de prueba, el patrón puede terminar la relación sin responsabilidad, pero debe demostrarlo. Y en contratos discontinuos la antigüedad se computa justamente. En el punto 2 quiero hacer una aclaración. Si el trabajador no acredita la aptitud en el periodo de prueba, el patrón puede terminar la relación. ¿A qué voy con esto? El periodo de prueba tiene cierta duración. Al terminar esa duración, el patrón no se ve obligado a volver a contratar a esa persona. Únicamente fue un periodo de prueba y el patrón está en su derecho de contratar o no contratar al individuo. Ahora, nos brincamos al siguiente apartado, que es el apartado 5, la suspensión, rescisión y terminación. Aquí englobamos los últimos artículos del 40 al 55. El artículo 40 nos habla de que ningún trabajador puede ser obligado a prestar servicios por más de un año. En el 41, en caso de sustitución del patrón, este responde solidariamente con el nuevo por 6 meses, así como también los trabajadores deben ser enterados de este cambio. ¿A qué voy con este artículo? En este artículo nos habla de que en caso de haber una sustitución del patrón, el nuevo debe estar en un periodo de prueba solidario por 6 meses, pero de igual manera todos los trabajadores deben estar enterados de este cambio para evitar conflictos o mala comunicación. En el capítulo 3 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de la suspensión de los efectos de las relaciones del trabajo, iniciando con el artículo 42, donde nos dice que las causas de suspensión temporal, ya sean por enfermedad contagiosa, incapacidad temporal, prisión preventiva seguida de absolución, arresto, cargos públicos, falta de documento imputable al trabajador, todas estas razones son causas de suspensión justificadas. Cada una tiene cierta duración y de igual manera debe ser respetado al trabajador el puesto que ya tenía para en un futuro tomar las decisiones de reinstalación o lo que sería la indemnización. En el artículo 43 precisa que desde cuándo se sufren efectos de la suspensión, así como las causas posibles de su duración y qué medidas deberán llevarse a cabo. En el artículo 44, el trabajador conserva su antigüedad durante la suspensión, así como al enlistarse y servir a la Guardia Nacional. ¿A qué voy con esto? Justamente hablando de las suspensiones. Si un trabajador se enlista y sirve en la Guardia Nacional, este conserva su antigüedad y su puesto, debido a que es una labor justificada por el gobierno. Ahora, en el artículo 45, el patrón debe reincorporar al trabajador al terminar la causa de suspensión. Un periodo de suspensión no es un periodo de finiquito, es un periodo donde ese lapso está pausado. El contrato nunca se rompe, por lo cual el patrón se ve obligado a reincorporar al trabajador una vez terminado este periodo. Entrando al el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de la rescisión de las relaciones de trabajo. En el artículo 46 nos habla de que el trabajador o el patrón pueden rescindir la relación en cualquier momento por causas justificadas. En el artículo 47 nos habla de las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. ¿A qué vamos con esto? Este es un artículo muy interesante y muy completo, ya que nos habla de todas las causas de rescisión por las cuales el patrón no se ve obligado a, a llevar la responsabilidad de ese despido. ¿Por qué? Bueno, son varias causas, entre ellas están las más importantes, y es que el trabajador engañe al patrón y, y de igual manera que el trabajador agreda física o moralmente a la familia del patrón, entre otras causas como lo sería causar conflictos entre sus propios compañeros, causando una falta de disciplina o cometer algún alguna labor fuera de servicio en contra del patrón. Así puedo mencionarles varias fracciones que están estipuladas en este artículo, pero lo importante es que son faltas graves del trabajador hacia el patrón que deslindan al patrón de la responsabilidad. Ahora, en el artículo 48 nos habla de que el trabajador despedido injustificadamente puede elegir entre ser reinstalado o recibir indemnización, además de salarios caídos, y en caso de muerte dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha de fallecimiento. ¿A qué voy con esto?
trabajador tiene todo el derecho de elegir si quiere seguir trabajando en la empresa o si prefiere recibir la indemnización. En la indemnización se incluyen los salarios caídos, los impuestos por salarios caídos y el periodo de los 3 meses que también debe ser pagado. En el artículo 49 nos habla de los casos en los que el patrón puede eximirse de reinstalar pagando indemnización. Como lo mencionábamos en el artículo 48, el trabajador tiene derecho a decidir si quiere ser reinstalado o indemnizado, pero en el 49 también defienden al patrón con ciertas situaciones en las cuales él se ve en la decisión donde se deslinda de acusaciones legales a la no reinstalación, pagando únicamente la indemnización, pues esa es obligatoria. Ahora, el artículo 50 nos habla de los montos de indemnización según la causa de rescisión o despido, como lo es si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, o la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los 20 de los años de servicios prestados. Ahora, pasamos al artículo 51. Nuevamente un artículo muy completo, donde nos habla ahora de las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Aquí ya se voltea la hoja y ahora estamos a favor del trabajador para que la causa de rescisión se vea a favor del trabajador. Son causas por las cuales el patrón se ve obligado a cumplir con lo dictado en el jurado. Aquí voy con esto. Ahora son causas contrarias. Ahora el trabajador no agredió al patrón. El patrón pudo haber agredido al trabajador o la familia del patrón ha agredido al trabajador, entre otras causas que podrían dañar la moral del empleado. Y de igual manera, el trabajador se deslinda de cualquier demanda, de cualquier suspensión, etc. Ahora, en el artículo 52, el trabajador debe separarse dentro de 30 días después de la causa y tendrá derecho a reclamar su indemnización. Este periodo es un periodo en el cual se analizarán los datos, se llevará a un juzgado y se tomarán las decisiones necesarias para llegar a la indemnización, a la reinstalación o no reinstalación. Ahora, pasamos al capítulo 5, la terminación de las relaciones de trabajo. Aquí nos encontramos al artículo 53, las causas de terminación por mutuo consentimiento, muerte, conclusión de obra, vencimiento de término o incapacidad del trabajador. En este artículo nos habla de las causas de terminación de un contrato, que puede ser por mutuo consentimiento, la muerte del trabajador, la conclusión de la obra, etc. Son causas legales por las cuales un contrato puede llegar a su fin. En el artículo 54, el trabajador puede solicitar al patrón la terminación de la relación cuando se actualicen causas graves, por derecho a indemnización. El trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes. Finalmente, llegamos al artículo 55, donde nos habla que si el trabajador gana el juicio, tiene derecho a los salarios vencidos desde la fecha de la demanda hasta que se cumpla la sentencia. Si el tiempo hasta que se solucione el juicio es de años, esto no afecta en nada al trabajador. Al contrario, esos mismos salarios deben ser cumplidos y de igual manera entregados en su totalidad al trabajador. Finalmente llegamos al artículo 5 de la Constitución mexicana. En este artículo nos establece de forma resumida la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo siempre y cuando sean lícitos. Ahora, también nos especifica las limitaciones solo por resolución judicial o por interés social. También nos aclara que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sin resolución judicial y que los contratos de trabajo no pueden exceder de 1 año en perjuicio del trabajador. ¿Qué tiene en común el artículo 5 de la Constitución con la Ley Federal del Trabajo? Hay varias características que tienen en común, como que en el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo recoge la misma libertad de trabajo. En el artículo 40 limita el tiempo máximo de servicios a 1 año en sintonía con la Constitución. Y en el 53 y 55 regula las causas de terminación y garantizan la indemnización por completo al principio constitucional
de no obligar a un trabajador sin justa retribución ni consentimiento. Ahora haremos unas pequeñas preguntas donde aclararemos nuestras ideas para finalizar. ¿Qué derechos laborales protege el artículo 5? Protege la libertad de trabajo y profesión. Protege la prohibición de trabajos forzados, los límites a contratos laborales. Ningún contrato puede comprometer la libertad de una persona. Y por último, este artículo garantiza la libertad y dignidad del trabajo, como lo vimos al principio de la Ley Federal del Trabajo. Pregunta número 2. ¿Qué principios establece la Ley Federal del Trabajo en sus primeros 53 artículos? Establece 4 principales: la justicia social y equilibrio entre capital y trabajo, el trabajo digno, decente, la igualdad y la no discriminación, y por último, la protección contra hostigamiento y acoso sexual, para equilibrar una relación laboral y proteger al trabajador para dar una seguridad jurídica. Pregunta número 3. ¿Cómo se relaciona la Constitución y la ley en la práctica? Bueno, la Constitución en el artículo 5 y 123 establece que la libertad de trabajo y derechos mínimos de los trabajadores, y la Ley Federal del Trabajo desarrolla estos mismos principios en reglas concretas, definiendo contratos, fija causales de suspensión o terminación, etc. En conclusión, la Constitución es la filosofía y límites. La Ley Federal del Trabajo ofrece el mecanismo práctico. Pregunta número 4. ¿Qué limitaciones o problemas pueden observarse en la aplicación? La ambigüedad del concepto de trabajo digno. La definición es amplia, lo que genera dificultades prácticas para medir cuándo se incumple. ¿Qué salario es remunerador o qué condiciones son higiénicas? Así como también la clasificación de trabajadores de confianza, al definirse por funciones, no siempre es claro y puede prestarse a abusos que restrinjan derechos. Como podemos ver, siempre se van a poder observar ciertas problemáticas en las relaciones de trabajo, pero todas estas pueden ser solucionadas con los artículos de ambos documentos. Finalmente llegamos a la conclusión. En resumen, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución comparten un objetivo principal: el bienestar de los individuos y la justicia laboral, declarando los límites que conlleva esta relación con fines de lucro por medio de principios y valores humanos, así como también nos apoyan brindando las herramientas necesarias para prepararnos y afrontar situaciones legales con argumentos respaldados. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Denle un enorme like, suscríbanse y cualquier cosa, saben que pueden comentar, pueden comentar aquí abajo del video las preguntas que tengan acerca de relaciones laborales y con gusto los estaré respondiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video.